Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este espacio para hablar sobre lo que sucede en nuestro país. Antes de iniciar, invitar a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartir este video y por supuesto estar muy atento a cada uno de los materiales que vamos subiendo semana tras semana. Está conmigo mi compañera en este espacio, Zulima Quiñones, para hablar sobre una situación gravísima que están viviendo los presos políticos en nuestro país. ¿Cómo estás, Zuli? Sí, Bienvenida. muy buenas tardes, Emanuel. De verdad que muchas gracias por siempre llevar estos espacios a la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Y como lo tú acabas de decir, es un tema muy, muy delicado, como es la situación presos políticos, militares y civiles en Venezuela. La situación que se está viviendo en Venezuela con los presos políticos es algo que es muy grave. Como yo siempre digo, en primera instancia, nosotros hablamos un poco de los que son los presos políticos postelectoral y dejando un poquito atrás los 446 presos políticos antes del proceso postelectoral, en los cuales ellos están sufriendo ahorita casos de tortura muy graves, Emanuel. Entonces, bueno, es muy importante el tema de hoy, que son presos políticos, civiles y militares, y que cada persona y cada familia sepa que no están olvidados, que nosotros siempre estamos pendientes de cada uno de sus casos. Así es, bueno, recientemente se pudo conocer la desaparición, digamos, de al menos 18 presos políticos. Fátima Sequea, que es una de los familiares de los presos políticos, de Antonio Sequea, denunciaba parte de lo que están viviendo ellos, porque no solamente desaparecen a los presos y por supuesto sin saber cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran, pero también hay un martirio, digamos así, que viven los familiares en ese gran sufrimiento. Entonces quisiera que ampliáramos un poco sobre eso primero. ¿Quiénes son esos presos políticos? Sé que tiene, por supuesto, la lista, y que también ha seguido muy de cerca la situación, Zuli, con referente también a cómo se sienten los familiares, para que abordáramos un poco ese tema que es fundamental. Sí, Emanuel, antes de nombrarlo, sí, hay una situación muy tensa con respecto a los familiares de cada uno de los presos políticos, porque ellos se sienten atribulados porque ¿qué pasa? Que no se los dejan ver, no tienen ese contacto físico para ellos decir, hay fe de vida de cada uno. Por esa razón, de hecho, la doctora Tamara Suju lo ha estado denunciando día a día los casos que están sucediendo tanto en el Rodeo 1 como en el Helicoide, como en Guaycaipuro, bueno, como en todos los centros penitenciarios en Venezuela, que ya no los llamo centros penitenciarios, yo los llamo centros de concentración, centros de torturas terriblemente inhumanos. Y mira, es algo deprimente y para los familiares también sufren cada tortura de sus seres queridos. Entre esos familiares que están ahorita, que fueron castigados, aparte que fueron en el Rodeo 1, tenemos al capitán Antonio Sequea, Anthony Reyes, Víctor Pimienta, Henry B. Rivas, Brian Oropesa, César Burgos, Leomar Bravo, José Montiel, Ángelo Heredia, Jairo Betermit, Fernando Noya, Juan Carlos Monasterio, Osvaldo Castillo, Ángel Perdomo, Estiguen Rojas, Wilden Vázquez, Miguel Ibarreto, José Ángel Barreno. En este momento nos decían 18, pero de estos 18 se han sumado 3 más que estuvieron también bajo castigo, como es Jonas Balduel, Rafael Castro y Ronald Ferrer. Es una situación muy fuerte, muy dura para cada uno de los familiares que cada semana quieren tener ese contacto físico con cada uno de sus familiares, porque mira, Emanuel, no es igual decir, mira, están bien, ¿qué les pasa? No, el problema es que no han tenido visitas, Emanuel, desde el momento en que ellos fueron castigados. Ya hasta los días se nos olvidan cuántos días tienen esos muchachos bajo castigo, porque al no tener visitas quiere decir que siguen bajo castigo. Así es, son más de 60 días los que ellos llevan en esas condiciones. La semana pasada cuando escribía, bueno, para el Pan Am Post, denunciando esta situación, contando un poco con la información que se tiene de los familiares de la víctima, nos decían que eran 60, pero ya van llegando a los 70 días. Estamos hablando de más de 2 meses sin poderlo ver. Suponía que este pasado fin de semana iban a tener la oportunidad de verlo luego de esos 2 meses y tampoco ocurrió. Entonces aquí hay una situación de desaparición, no sabemos en qué condiciones se encuentran, se habla de un posible castigo, pero no sabemos si ese castigo también es parte de tortura, de tratos crueles, inhumanos, como ya lo han vivido ellos en el pasado. Muchos presos políticos, en algunas cartas que han enviado, comen apenas 2 veces al día, comen hasta arroz con azúcar. Estamos hablando de una situación que es sumamente inhumana.
Y aparte de eso, Emanuel, decían que ya los habían pasado para sus celdas, pero ¿de qué manera los pasaron para sus celdas? De una manera sumamente inhumana, porque no tienen visitas y aparte los tienen desnudos, con unos uniformes que, bueno, y sin colchones. Emanuel, dime tú si no es un caso totalmente inhumano la situación que hoy vive cada uno de estos presos políticos, obviamente aquellos que están siendo torturados en el Rodeo 1. Y cabe destacar muy claro lo que habló la hermana de John Albaduel. A él le dieron, o sea, retención de visitas que no tienen fecha para cuándo, Emanuel, como lo acabas tú de decir. Ellos le dicen el 23, le dicen el 22, le dicen el 21, pero cada vez que uno de sus familiares quiere que les acepten las visitas, pues mira, les dicen allí que no los pueden ver. Entonces, ¿qué pasa detrás de esas rejas del Rodeo 1? ¿Qué pasa más allá? ¿Por qué no los dejan ver? Entonces en estos días me saqué como una conclusión. Ellos dicen que están bien, pero que ¿sabe qué es lo que está pasando? Que como ellos fueron torturados cruelmente, están esperando que todos sus morados, que todo su físico esté como que dicen ahí moderable, ¿cómo se diría? Que no se le noten mucho esos golpes para ellos decir, no, ellos no estaban bajo castigo, pero me vas a decir a mí que una persona que ha sido torturada y que está bajo castigo no tenga visitas. ¿Cómo les dan fe de vida de cada uno de ellos, Manuel? No sabemos si esos muchachos están bien, no sabemos si están completos aparte, ¿no? Porque ningún familiar ha visto a sus seres queridos, ningún familiar ha visto a ningún detenido que estaba bajo castigo en el Rodeo 1. Así es que tampoco se sabe si están vivos, si están muertos, si en qué condiciones Es están, si se cruel, pero encuentran hay que vivos. decirlo. Y hay que decirlo, estos hombres que todos son inocentes están viviendo realmente un infierno en la propia tierra, en su propio país, que lo único que han hecho es defender a Venezuela y muchos de ellos ni siquiera estaban implicados en ningún asunto de la política, pero los agarraron, bueno, como en elote para justificar un supuesto atentado en ese momento contra Nicolás Maduro. Entonces estamos hablando de la mayoría gente joven que está perdiendo su vida, su juventud en estas situaciones y algo peor, y es las marcas que dejan, no solamente físicas, que esas se borran con el tiempo, pero estas marcas psicológicas, esas marcas que llegan al alma de esa persona y que no lo pueden, eso no se puede revertir. ¿Cómo se puede una persona, digamos, seguir con su vida de una manera normal luego de vivir tanta tortura, tanta crueldad como lo están viendo esa gente? Les han sacado, bueno, no, hablando en términos general, no sabemos cómo que le han hecho a ellos, pero presos políticos denuncian que le han sacado las uñas, el aislamiento forzado, las golpizas, o sea, el ahogamiento. Es una situación sumamente cruel que no hay forma realmente de describir en palabras la magnitud de lo que esta gente está viviendo y que solamente quienes están allí lo están pasando. Pero también en estos momentos hay que tomar conciencia, cada uno de nosotros como venezolanos, de defenderlos también a ellos, porque están por una causa injusta, que hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera de cualquier venezolano que se encuentra en el territorio, incluso fuera, porque están secuestrados gente desde otros países para llevárselo a Venezuela. Entonces, aquí hay que defenderlos y hay que alzar la voz por ellos. Es una situación humana se trata de algo en que realmente todos los venezolanos debemos coincidir, que es la defensa de los derechos humanos y sobre todo de la dignidad de unos hombres, de mujeres que están sufriendo consecuencias por simplemente alzar su voz, por simplemente querer un país en libertad, por simplemente no calarse el sufrimiento del hambre, la destrucción y la muerte que ha provocado este sistema socialista por 25 años. Entonces, acá creo que es fundamental denunciar esto, hacer un llamado a la conciencia y quisiera que también hicieras tú un llamado, Zuli, también al director bueno, de estos centros penitenciarios, porque la verdad que hay que tener humanidad que hasta ahora no han tenido, pero hay que apelar, al menos que lo tengan y que se pongan la mano en el corazón para ayudar a estas personas que están sufriendo, que sufren los que están tanto afuera como también sus familiares que están sin saber el paradero de sus seres queridos. Sí, Emanuel, y aparte de eso no sabemos en qué condiciones están, porque hay muchos que están pues, enfermos y sus vidas están en riesgo. Bueno, casos como el que está pasando en lo que pasó en Yare 3. En Yare 3 hay 8 desaparecidos que fueron trasladados a supuestamente, hablo de supuestamente porque fueron trasladados a Huaycaipuro.
¿Y qué pasa con ellos? Ninguno de los familiares tampoco tiene fe de vida de sus seres queridos. Entonces ahí es donde yo le voy a nombrar a los que están en Guaycaipuro y luego hacemos un llamado al director de Yaret 3, Ángel Castro, por favor, Ángel Castro, las torturas que sufrieron los muchachos en Yaret 3 fue algo inhumano, inhumano. Y esto es algo que no lo podemos pasar ni lo podemos callar. Uno de los 8 desaparecidos son Leonardo Chirinos, Ángel Moisés Rosales, Gerardo Goiticea, Elian Felipe, Alberto José Bracho, Argenis Gabriel Valera, Yolmer Escalona y César Caraballo. Y mira, es un caso muy grave porque a ellos los sacan de Yare 3 y los pasan a Guaycaipuro, pero ¿de qué manera los trasladan si sus familiares no los han visto? Se dice supuestamente que están en Guaycaipuro. Por eso es que en este momento le hacemos un llamado al director Ángel Castro que le dé a sus familias fe de vida de estos detenidos que siendo inocentes también están en desaparición forzada. Sus mamás, sus familiares están sumamente preocupados por, por estos muchachos, porque como lo dijiste tú en este momento, son gente inocente, no son números, Emanuel, como lo digo siempre, no son números, son seres humanos y que están sufriendo, que están bajo torturas inclementes. Es horrible la situación. Yo lo hablo y digo, Dios mío, yo podría pasar un segundo pensando en lo que le está sucediendo a esas madres, porque tanto el preso político como los familiares están sufriendo en carne propia la situación de las personas que están viviendo en estos momentos allí, sin comida. Mira, es que ni siquiera podemos nosotros decir un mínimo, Emmanuel, de lo que está sucediendo dentro de los centros penitenciarios en Venezuela. Pero mira, cuántas personas están quejándose ahorita, Emanuel, con respecto. Hay un preso político que ni siquiera lo voy a nombrar, Emanuel, donde su familia, su mamá, no tiene para ir a visitarlo, Emanuel, no tiene dinero. Tiene una visita y no tiene dinero para ir a ver a su hijo. Esto es algo cruel, Emanuel, cruel e inhumano. Y esto no se puede aguantar. Nosotros tenemos que seguir levantando nuestras voces por cada uno de los presos políticos, civiles y militares, que ninguno se quede en el olvido, porque muchas madres, muchos familiares nos dicen, mi hijo también está en el Rodeo 1, mi hija también está en el INOF, mi hijo está en Tocorón. Y dime tú, Emanuel, de cuántos nosotros en estos momentos no tenemos ni idea que están en desaparición forzada. Sí, son más de 1000 presos políticos que están en nuestro país. 1000 personas, que uno dice 1000, un número, pero detrás de eso hay familias que sufren. Como tú lo cuentas, no, la mayoría son gente humilde, gente común y corriente, que usted que me está viendo en Venezuela, o el que está fuera de Venezuela, pero que sabe las calamidades que se viven en el país, donde no hay agua, no hay luz, no hay un poder adquisitivo real. Imagínese usted que a su hijo, que a su ser querido lo tengan que secuestrar este régimen o que lo secuestre este régimen. ¿Cómo usted puede responder a esa situación si muchas veces no se tiene ni siquiera para comer las 3 veces al día en Venezuela? Eso es una realidad. Es una realidad que sufren los familiares. Porque al final no es el hijo de un empresario o no es el hijo de una persona. No, la mayoría son personas de muy bajos recursos los que están presos. Porque este régimen, hay que decirlo, que intenta ahora implantar miedo en las clases, digamos, o voy a decir clases, pero en las personas de menos recursos, porque evidentemente saben que son las personas que donde hay mayor descontento y para inculcar ese terror que ellos siembran y que nadie proteste, que nadie alce su voz. Y por eso ahora van contra las personas bueno, que literalmente durante todos estos años fueron afectos al régimen, pero que hoy muestran una posición completamente distinta y ese deseo también profundo de cambio y de libertad. Y hay que seguir alzando la voz y el llamado al señor Castro, si tiene humanidad, que al menos dé información sobre estos presos políticos. Que piense también él, que eso pueden ser también su hijo o su padre, quien se puede encontrar en esa situación. ¿Y cómo se sentiría él si estuviera viviendo una situación de, bueno, de incertidumbre? Pero más allá de incertidumbre, de desesperación, porque también hay desesperación por parte de sus familiares que no saben dónde están estos presos políticos. Y Pero mira, nosotros, Emanuel, sí.
ahí tienes el caso de entre las personas que fueron trasladadas, que supuestamente iban a trasladar también, era al mayor Carlos Antonio Rosario Pimentel. Supuestamente él está en Yare 3, pero nadie sabe que eso sea verdad. Nadie tiene la veracidad de que a él lo hayan dejado en Yare 3. ¿Y qué pasa? Ah, ahí tienes otro caso. Es algo que me llamó, me dolió tanto también, ¿no? Que la señora Yosida Vanegas es la mamá de Juan Carlos Monasterio. ¿Cómo es posible? Madre e hijo detenidos siendo inocentes. El caso de Melindres Benítez, que está, ahorita Sí. tiene su salud, está en deterioro, Emanuel. Ella necesita ser sacada del INO para un centro médico y tampoco la han sacado. Entonces, mira, mira, a mí hay algo que aparte que me molesta, que los que tienen a los familiares como una pelota de ping-pong. Vamos a hablarlo así, una pelota de ping-pong. Los mandan para el Palacio de Justicia. Luego del Palacio de Justicia los mandan a la Defensoría del Pueblo. Luego la Defensoría del Pueblo para la Defensoría de Pública, perdón. Luego el Ministerio Público para el Servicio Penitenciario. Y luego tienen que pasar por el Ministerio Público. Ajá. Mira, son tantos puntos, Emanuel, paso por paso por paso, y cuando llegan al último lugar lo vuelven a mandar para el Palacio de Justicia. Entonces, una tomadera de pelo hacia los mismos familiares y se cansan, Emanuel, porque aparte de que se cansan, no tienen el dinero para ellos estar trasladándose de un sitio a otro. ¿Qué pasa con esto? Se burlan de los familiares de los presos políticos como a ellos les da la gana. Se burlan, Así Emanuel, es. y eso es algo muy triste. Así es, se burlan, pero también juegan al desgaste de los familiares, para que no sigan luchando, para que no sigan alzando la voz por sus seres queridos. Y yo a veces, bueno, la verdad que me pregunto cómo alguien, cómo esta gente que está en el régimen puede cometer las atrocidades que comete, pueden hacer todas estas cosas que hacen sin ningún tipo de conciencia. Yo a Nada. veces me pregunto qué hace esta gente cuando se va a dormir. ¿Será que sienten su conciencia tranquila? ¿Será que sienten que, pareciéndose a Hitler, pareciéndose a todos estos bichos que han sido tiranos en el mundo, se sienten contentos? Contentos de torturar, contentos de matar, contentos de hacer todo lo que hacen. No hay La corazón. verdad que es algo que en mi comprensión como ser humano, y sé que es la de todos los que nos están viendo, no podemos considerarlo en nuestra mente, porque la verdad que no puedo entender hasta dónde puede llegar la maldad de lo que estamos viviendo, porque es una maldad absoluta. Se sabe que este régimen está dispuesto a todo, pero el uno como ser humano sentirse satisfecho con esa crueldad con la que actúan, con ese terror que intentan implantar, es verdad que no tiene ningún tipo de explicación. No hay clemencia, mira, aparte de eso, yo no les importa si son jóvenes, si son niños, si son adultos mayores. No, no hay una edad, no, para ellos nada, simplemente lo Imagínate, aplican. con el Y caso de la aparte nos presa critican, político. Emanuel, nos critican a ti y me critican a mí porque dicen que en Venezuela no hay presos políticos. Entonces yo le hice una pregunta a una persona que me escribió, ¿cuál es preso político? Bueno, mi amor, ¿será que tú vives en una Venezuela paralela o vives en una Venezuela, no Sí. sé cuál Venezuela vive, pero anda tú a los centros penitenciarios para que tú sepas cuántas personas hay allí? Y aparte de eso, si tú hablas en contra del régimen, porque si tú estás en contra pensando diferente, también vas a ir preso. Entonces nos amenazan a nosotros que nosotros vamos a ir presos porque estamos levantando la voz en favor y en defensa de los derechos humanos de cada uno de ellos. Es que yo creo que lo peor que un tirano o que una tiranía son quienes defienden a esa tiranía. Sí, Porque ¿cómo van a defender una cosa que es indefendible? ¿Cómo tú vas a defender que la libertad de expresión en nuestro país se haya acabado por completo? O sea, no hay medios de comunicación libre porque no lo permiten. Ellos se alegran porque tal vez, bueno, digamos son de izquierda, comunista, extremista, pero mañana pueden ser ellos también. Y cuando les toque a ellos, ¿quién los va a defender si no defendieron ese derecho inalienable que tienen todos los seres humanos? Eso mismo está pasando ahora con el Partido Comunista de Venezuela, que durante tanto tiempo estuvo con el régimen. Ahora que ya no están con ellos, sufren la persecución, sufren muchos de ellos el encarcelamiento, como lo han sufrido la oposición a lo largo de todo este tiempo. ¿Pero por qué? Porque fueron cómplices de esta tiranía, permitieron que llegáramos hasta este punto, y ahora estamos en un punto de, bueno, de no retorno, en la cual ellos también ahora están siendo víctimas del propio sistema que han creado. Así que quienes se burlan, quienes intentan eludir esta responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de defender la libertad, en algún momento también pueden ser ellos. También hay familiares
durante las protestas se vio como hasta incluso la hija de un dirigente del PSUV en un estado fue encarcelada. Y fue encarcelada sin no tener nada que ver con las protestas, porque ni siquiera estaba protestando, le llegaba por poner un estado en el WhatsApp, ya se la llevaron. Pero eso pasa en la Venezuela donde estamos, que defienden a este régimen, pero mañana pueden ser ustedes mismos, mañana puede ser un familiar cercano y no va a haber forma de que lo defiendan. Me refiero desde el punto de vista jurídico, porque Claro, aquí en Venezuela no existe un Estado de Derecho, porque no hay libertad, porque no hay separación de poderes, y esa es la realidad. Y si no defendemos nosotros la libertad de todos, si no defendemos los derechos humanos que son fundamentales, si no defendemos el rompimiento de esta dictadura y el establecimiento de un Estado de Derecho y la separación de poderes, pues la verdad es que estamos, bueno, esa gente están condenadas a vivir en la miseria como seres humanos. No me refiero a la miseria económica, sino en la ujú. miseria espiritual. Porque defender la maldad, defender, ir en contra de la libertad, defender la opresión, en pocas palabras, es lo peor que puede tener un ser humano. Defender pasar hambre, defender vivir así como están. Un terrorismo de Estado, Emanuel, definitivamente lo que vive en mi país. Aparte del terrorismo de Estado, amenaza, este, es un Venezuela, yo lo veo un tema tan complejo, tan difícil. Entonces, yo estaba colocando y hablando, yo decía, Dios mío, tantos presos políticos, tanta tiranía, nos usurparon el poder, porque nos usurparon en el momento de que este hombre no ha aceptado que él perdió unas elecciones. Lógica, ¿no? Él las perdió. Entonces, aparte que nos están usurpando, están llamando a unas nuevas elecciones de alcaldes, de Y de gobernadores. gobernadores y diputados. Sí, Pero entonces, ajá, yo te dejo eso, Emanuel. Yo pregunto, la gente dice, no, pero sí ellos aceptaron elecciones presidenciales, pero es que hay una gran diferencia entre aquellas elecciones presidenciales a estas elecciones de gobernadores, diputados y claro, alcaldes. claro, y de eso vamos a hablar en otro espacio Sí, para profundizar sobre esta situación, porque queríamos, digamos, repartir este programa en dos bloques, porque era muy importante para los presos políticos. Bueno, nosotros en el siguiente espacio vamos a hablar a profundidad de este tema, que son las elecciones y el por qué es distinto a la participación del 28 de julio. Así que vamos a un corte y ya volvemos.